Hola, me llamo Rogerio A. Soy alcohólico en proceso de recuperación. Mi alcoholismo se desarrolló en mi país de origen, Nicaragua. Eh, Resulta que yo no entendía por qué no podía tomarme un trago y no podía parar. Eh, Mis defectos de carácter parece que son inherentes a una condición genética. Fui maltratado muy bruscamente cuando era un niño porque en mi época no entendían de qué se trataba la hiperactividad y yo era como tal un niño hiperactivo. Comencé a beber muy joven, quizá a los 13 años. Padezco de lagunas mentales desde en ese momento. Sufrí hospitalizaciones y sufrí cárcel desde que comenzó mi vida de alcoholismo. Esa vida de alcoholismo me llevó a un sufrimiento, a un desasosiego, a una soledad, a un sentimiento de no pertenecer a nada ni a nadie, a no ser comprendido, a tener una total y absoluta desconfianza en Dios, en el Dios que me enseñaron mis padres en mi colegio, los sacerdotes con que tuve la oportunidad de hablar y la forma en que esa deidad o divinidad estaba presta para castigarme y hacerme sufrir más. Yo creo que el alcohol me sirvió de escape. Pero desde mi primera borrachera seria, yo sufrí de lagunas mentales y eso me fue generando una inseguridad espantosa, miedo, pero y me prometía no volver a beber, pero como tal comenzaba a hacerlo de nuevo. No me gustaba el alcohol como tal, como bebida, pero los efectos parece que me calmaban mi estado emocional y mental. No entendí jamás por qué yo no me podía tomar un trago y quedarme con ese trago. No lo entendí. Yo bebía hasta emborracharme. Me perdía, aparecía en lugares que no sabía cómo había llegado. Siempre perdía algo, siempre estaba sin dinero. En algunas oportunidades en otras ciudades. Muchas veces fui a la cárcel por no pagar una cuenta, por un escándalo, por falta de respeto a las autoridades, etcétera. En unas oportunidades estuve hospitalizado por ataques de pánico que vine a conocer qué significaba un ataque de pánico y estando en Alcohólicos Anónimos. Sufrí mucho, no entendía qué pasaba en mi vida. El alcohol se encargó de casarme, nunca tuve el derecho ni siquiera de escoger a la persona con que me iba a casar. Fue el alcohol el que decidió que yo me casara. Luego tenía espanto, horror a tener hijos porque no sabía cómo mantenerlos y a la inseguridad que me generaba el alcohol. Sin embargo, llegué a tener 3 hijos en mi primer matrimonio. En medio de ese matrimonio también tuve un hijo, una hija fuera de matrimonio. Vino el divorcio, vino la separación. No tuve la oportunidad de hacer feliz a esa mujer a la cual amaba, porque yo no sabía amar. Y no solo no sabía amar, yo no estaba seguro que no tenía los atributos necesarios para que alguien me quisiera, ni siquiera mis padres. Esa era mi forma de pensar y de sentir la vida. Siempre estaba bebiendo, siempre estaba inseguro. No podía soñar con culminar una carrera, ni ser una persona confiable en un trabajo. Nunca llegué a tener un trabajo en el cual durara más de un año.
Así pasó mi vida. Sufrimiento, pobreza, desasosiego, soledad, tristeza, vejar y en algunas oportunidades golpear al ser que amaba y yo no entendía por qué lo hacía. Las lagunas mentales me daban todos los días más y más y más seguridad. Tuve la oportunidad en el año 1966, un abril, un día lunes en que andaba muriéndome de la resaca, la goma, el guayabo, como le quieran llamar, y no tenía un peso para tomarme un trago. Fui a una de las avenidas más transitadas en la capital de mi país a buscar una cara conocida y buscar cómo pedirle que me invitara a tomarme un trago o una cerveza. Me encontré con un amigo con el que había bebido muchísimas veces. Y cuando lo vi venir, vi mi salvación y en cuanto me acerqué a él, lo saludé y le dije que si me invitaba a tomarnos una media de ron. Me dijo que sí. En ese momento yo no me di cuenta por qué él me llevó a un lugar X, a un hotelito, donde vendían unos refrescos muy ricos y hacían unos club sándwiches enormes. Me dio de comer, me dio de beber y la ansiedad del alcohol desapareció sin darme cuenta porque yo no sabía nada de enfermedad de alcoholismo ni de cosas por el estilo. Estuvimos 3 horas dando vueltas por ahí, lo fui a ayudar a hacer un programa de radio, ya que yo había trabajado en radio junto con él. Y a las 7 de la noche, la comida había pasado sus efectos y resultó que le pedí pues que fuéramos a tomarnos la media y me dijo que ya no bebía, que tenía 3 meses de no beber. Entonces lo insulté y le dije que era un mentiroso y un aprovechado, que no me quería ni siquiera pagar los servicios de la ayuda que le fui a dar. Y entonces me dice, no, Rogerio, me dice, no bebo, tengo 3 meses de estar en los Alcohólicos Anónimos. Yo no sabía de qué me hablaba, pero sí sabía de mi desesperación, de mi muerte en vida, de mi vacío. Inmediatamente le dije, llévame. Y me dice, ¿y vos sabés de qué se trata? No, le digo, pero llévame. Me llevó al grupo central de la capital de mi país. Un grupo que en ese tiempo, en los años 1966, eran grupos muy pobres. Y la gente que militaba en los grupos eran gente de un bajísimo grado académico. Sin embargo, cuando entré yo sentí como que se me abrían las puertas del cielo. Yo no sé qué dijeron, ni quién me dio la bienvenida, ni quién leyó la tercera tradición, yo no sé eso, no recuerdo. Yo solo recuerdo una paz, una felicidad, una alegría, una sensación de que por primera vez en mi vida pertenecía. Y fue en ese momento de mi vida, que sentí aires de libertad. Sentí como unas campanas celestiales que cambiaban mi vida. Y después de la reunión, esos seres humanos me atendieron como que si me conocieran de toda la vida. Me dieron de comer, me dieron de beber, me hablaba el uno, me hablaba el otro. Y así llegamos a las 3 de la mañana en una cafetería. Me llevaron a mi casa, me llevaron en taxi y me dejaron dinero para que el día siguiente fuera a trabajar y tuviera cómo transportarme. A partir de ese instante, yo comencé a ver la vida de otra manera. Me di cuenta de que había otra vida, de que había una salida, y comencé a conocer a ese ser que yo desconocía y que me habían desfigurado en el camino. Comencé a conocer el Dios de Alcohólicos Anónimos, el Dios como yo lo entendía, y de ahí en adelante mi experiencia en AA ya es otro capítulo y es muy largo de entender. Desapareció esa sensación de soledad. Se mantuvieron los resentimientos con mi padre, pero
En otra oportunidad será el momento en que yo pueda compartir con ustedes mi experiencia. Mi dolor, mi tristeza, mi soledad desaparecieron. Y la obsesión de beber desapareció. Así que le doy gracias a Dios por ser un alcohólico anónimo hasta esta época de mi vida, en proceso de recuperación y siempre tratando de entender que la vida es 24 horas. Gracias.